Hola, buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a Contextos, un programa de análisis que se transmite por la plataforma de Ultimátum. En esta ocasión nos acompañan Ricardo del Muro. Y buenas noches, Ricardo. Hola, maestra Queta, buenas noches. Y también el maestro Gilberto Zavala. Bienvenido, maestro. Buenas noches. Pues el Buenas día noches, de maestra. hoy continúan los temas muy presentes, la encuesta por la presidencia del PRD, perdón, yo del PRD me quedé en el PRD, ¿verdad? Porque también el PRD tenía recurría a las encuestas para elegir a sus presidentes, pero hoy es Morena. Y hoy Morena se fue de lujo porque no solo como lo hacía el PRD, que ponía sus y sus mesas en los parques para que la gente fuera a votar. Hoy el PRD está, el INE es quien coordina la encuesta y esta encuesta fue enmendada por el Tribunal Electoral, quien les dijo a los de Morena que no habían tomado en cuenta la equidad de género, y ahora resulta que quien sí está segura es la senadora Citlali como secretaria general de Morena, mientras que todavía Muñoz Ledo y Mario Delgado están ahí en pie de, en pie de lucha. Aparte también tenemos a los gobernadores que han formado una alianza federal que están dispuestos a pelear hasta el último momento por los fideicomisos y también por la reducción del PEP 2021 que ha sufrido un buen recorte, ¿no? Otro de los temas es también el fallecimiento del rector. Bueno, es más que nada ahí el duelo por el fallecimiento del ex rector de la UNAM, Guillermo Soberón, quien fue un excelente rector, ¿no? Y y hay muchos temas, como la presencia de Gatell en el Senado, donde fue cuestionado por la exmorenista Lili Telles, ¿no? Y entonces, vamos a tratar estos temas y algún otro tema que pueda surgir a lo largo a lo largo del programa, ¿no? Y entonces, por ejemplo, es interesante esto de Puebla que presiona a Audi porque Audi no paga impuestos, ¿no? Es interesante cómo durante este periodo de la administración morenista hemos visto a muchas empresas como Walmart y otras empresas que son bastante grandes, que evadían impuestos, pero de una manera extraordinaria, ¿no? Y entonces nosotros decimos, ¿y cómo a los pequeños comerciantes o a muchas personas que el SAT nos tiene cautivos, es más fácil que nos coopten y nos presionen para que paguemos los impuestos y estas empresas debían una millonada de impuestos que, que han sido de gran utilidad al ser recuperados. Bueno, pero para dar inicio a la participación de mis compañeros, pues yo creo que es interesante que nos den su opinión sobre cómo terminará el afer Delgado Muñoz Ledo, ¿no? A ver, ¿quién quiere? Bueno, sí, pues yo creo que es un debate normal que se da en cualquier partido político. Sí creo yo que me hubiera gustado que se hubiera llegado en esta primera ronda, podríamos decir, a un acuerdo. Ojalá logren llegar a una resolución amistosa, como se dice cuando hay cualquier disputa. Se está manejando que Muñoz Ledo está tratando de ganar de la presidencia porque él alega que él dice que lo ganó
y además, pues él mismo señaló de que con esto ya estaría considerado en el récord Guinness por ser el político con más número de veces que de encabezar un partido político. Pero pues aquí, lástima que no se puede en un momento determinado conjuntar la experiencia de Muñoz Ledo y la juventud de Mario Delgado, ¿no? Y finalmente, pues está ocurriendo lo que ocurre en la sociedad y lo que ocurre en cualquier empresa, ¿no? A veces la experiencia del viejo se deja de lado, pues porque ya es viejo. Las nuevas generaciones, pues les falta experiencia, a veces no tienen los suficientes conocimientos, pero finalmente tienen un elemento básico que es la juventud y nuevas perspectivas, ¿no? Muñoz Ledo definitivamente es una persona súper respetada, es un referente histórico, pero a veces a mí realmente esa posición que asumió de querer defender un triunfo cuando se está señalando que la elección es a través de encuestas, pues pues como que no, como que a veces dicen en este tipo de pleitos la prudencia y la sabiduría debe de estar de algún lado, ¿no? Y si las dos partes se ponen a pelear, pues es feo. Creo yo que ojalá que este conflicto que está teniendo Morena, pues no vaya a degenerar en una desbandada, en una ruptura. Esperemos que eso no suceda y que al final pues los contendientes no se lleguen a un gran acuerdo, porque finalmente pues la experiencia de Muñoz Ledo es fundamental, como creo que también la pues la juventud y la capacidad organizativa de Mario Delgado. Si se pueden sumar esas dos posiciones, pues creo yo que Morena puede dar un paso adelante. Pero finalmente es parte de la vida de los partidos políticos, no es ni el primero ni el último que genera ese tipo de rupturas. Creo yo que con la única excepción de el PRI en su época de oro, en donde todo mundo se alineaba al La mandato presidencial, disciplina. a la famosa disciplina partidista, que eso siempre es lo que ha distinguido a los priistas, pues en los demás partidos es algo semejante, ¿no? Aquí lo único que duele es de que esté involucrada una persona, pues tan respetada y tan querida en la izquierda como es Porfirio Muñoz Ledo, y que bueno, pues todo parece indicar que a lo mejor no va a quedar como dirigente de Morena, ¿verdad? Así es, porque creo que, no sé, y tal vez si fuera una decisión salomónica, se buscaría a alguien que no fuera ni Mario Delgado, ¿verdad? Ni, ni Muñoz Ledo, creo que estaba ahí Jacob Poleski, era la tercera, Pero ¿no? La finalmente se tercera en necesita, discordia, ¿sí? y tal Pero vez ella podría salir ganando de esta disputa bueno, entre hay que los ver dos. cómo sale esta segunda encuesta todavía, ¿no? Todavía no lo sabemos realmente cómo sale. Así es, esta segunda encuesta podría ser determinante para dar una solución definitiva. Y además hoy creo que Porfirio Muñoz Ledo había anunciado que iba a tomar posesión de la presidencia de Morena, y un grupo de feministas morenistas se apoderó de las instalaciones para impedir su llegada, y además alegaron que tenían pruebas de acoso sexual en contra de Muñoz Ledo. Sí, bueno, Entonces ya se agregó otro ingrediente más a la polémica. ¿Qué opina, maestro Gilberto? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. bueno, Muy interesante lo que ocurre en este partido, que lo recordaba el compañero Víctor Rumaya, tiene, tiene, digamos, la condición de partido, aunque estructuralmente no funciona como un partido aún, ¿no? Y ese es el reto,
que nazca, que se fortalezca, que tenga una estructura formal como partido político, al igual que los demás partidos. La gran diferencia es que es el partido quien tiene en la presidencia, en el poder mexicano, al presidente, al titular, y que pareciera ser que este partido está viviendo un caos, ha vivido en un caos desde su origen, desde incluso cuando lo tenía como presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República. Era un caos. Él al ser candidato, deja a Jacob Polensky como encargada de la presidencia, como responsable del partido, y se va él a la campaña. Eventualmente gana, hoy es un hombre como presidente muy poderoso, y Jacob Polensky no logra rearticular el trabajo, el liderazgo que sin duda lo tiene el presidente de la República. Y, y no ha sido capaz el partido, con las dirigencias que ha tenido, incluso con la que hoy tiene Ramírez Cuellar, creo que se llama, eh, como, como interino, tampoco ha logrado conciliar los intereses, porque más allá de que tengan al presidente como partido, tengan al presidente en el país, no han logrado hacer un trabajo interno de liderazgo propio, y sin duda están a la sombra del presidente de la República. El presidente hoy declaraba de que una cosa es el gobierno y otra cosa es Morena, marca distancia. Eso es importante y hay que puntualizarlo. Sin embargo, este caos en la personalidad del presidente le sigue favoreciendo el caos. Entonces, y es que Morena pareciera ser que por sí misma o por sí mismo no ha sido ni va a ser capaz de llevar a cabo elecciones internas que les dé armonía, que les dé equilibrio y que se preparen en unidad para la disputa electoral que viene en el 2021. Hoy Porfirio Muñoz Ledo prácticamente explota contra Mario Delgado Carrillo. Él alude a una reunión privada que tuvieron en su casa donde desayunaron junto con su familia, y al parecer hay una filtración de ese encuentro, y algo delicado hay en el tema de su familia que lo puso muy molesto. Él asume de que con Mario Delgado habían sido amigos, pero que en esta disputa del poder del partido, hay un distanciamiento, hay una separación, hay un abismo ya, que quisiera yo entender que el único que puede resolver el problema de Morena es el presidente, pero hoy marca esa distancia. Entonces, se van a una tercera encuesta en la que sigue la casa encuestadora Covarrubias y Asociados, Parametría, y se incorpora una nueva casa encuestadora que es la de Demotecnia 2.0, que es un poco de esta familia de las Heras, que durante los gobiernos del PRI fue muy objetiva. María de las Heras, si lo recuerdan, en términos de los fue esposa de César Augusto Santiago, un político chapaneco. Yes. ¿Sí? Es ella correcto. Predijo el triunfo de Vicente Fox, creo, ¿no? Es correcto. Sí. Entonces, van a preguntar de manera presencial ahora, de manera presencial, y lo van a documentar. Pero por otro lado, bueno, y este periodo lo van a llevar a cabo, este ejercicio, a partir de pasado mañana o dentro de 3 días, del 16, jueves 16 al jueves 22 de octubre. Berta Luján, por su parte, ha dicho y ha señalado que va a pedir una auditoría a las 2 encuestas anteriores, porque no está convencida de ese resultado. Y es más, Berta Luján desde un principio creo que declinó a participar en este proceso, ¿no? Es correcto, es correcto. Sí, porque ella consideraba que no se daban las condiciones para que participara en condiciones de equidad. Equidad. Yo quiero decir entonces que Porfirio Muñoz Ledo, por su parte, acusa a Mario Delgado de un uso de recursos económicos asombroso para él. Y la pregunta de él que ha estado insistiendo es: ¿de dónde recibió ese dinero? Tal cantidad de dinero.
Y él alude que del centro del país hacia el norte, los espectaculares cuestan mucho dinero y que habla de millones de pesos. Entonces, para el ciudadano común, como sin duda lo soy yo, lo somos nosotros, lo son los quienes hoy nos escuchan, nos miran, es una campaña, o pareciera ser que no es una campaña interna de un partido, sino es una campaña formal de un candidato. Cuando estamos hablando de un partido interno en donde no hay pareciera ser Que la reglas publicidad internas. debería ser interna, ¿no? Ajá, Hacia la militancia. es una entonces publicidad abierta y al ser abierta es cara. Entonces, eso es lo que está señalando Porfirio Muñoz Ledo. Y yo espero que efectivamente Morena transite y encuentre los cauces sensibles de equilibrio, y no veo a otra persona con esa capacidad, con ese talento, con ese liderazgo, más que el propio presidente de la República, insisto, el cual hoy mismo ha dicho que una cosa es el gobierno y otra cosa es Morena, y separa las dos rutas. Entonces, allí tenemos este ejercicio en el que concluyo mi participación, en el que por otro lado hay una propuesta de respuesta o de resolutiva en el Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos de ratificar el resultado que emitió el INE con relación a la solicitud de conformarse como partido a la Asociación Política de México Libre. Y ahí también ya hay una reacción y que con esta bronca interna lo que estamos viendo es que este 2021, en términos del año electoral intermedio de este ejercicio de gobierno, va a ser de polarización política en muchos frentes. Así es, pues ya circula una ponencia, ¿verdad? De uno de los magistrados del Tribunal Electoral, donde de alguna manera se ve como una especie de ratificación de lo que el INE ya había señalado, ¿no? De que no pasa México Libre como partido, ¿no? Entonces, pues ahí los otros partidos, el PAN, Movimiento Ciudadano, los diversos partidos que existen en México, pues estarán a la casa de toda esa militancia, de todos esos seguidores de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, pues como para jalárselos para su propio provecho. Y además también la propia Margarita y en un momento dado Felipe Calderón podrían ser candidatos de algún, de algún partido. No sé qué tan dispuestos estarán los Perdón, partidos a ello. ¿Sí, maestro? perdón, sé que le toca a Ricardo. Yo nada más agregaría que hace unos minutos la señora Margarita Zavala ha referido que ella no va a ser candidato, aun cuando eventualmente pudiera obtener el registro México Libre, ella no está en esa tesitura, así lo ha señalado, nada más. Sí, desafortunadamente la vez pasada que fue Margarita Zavala candidata a la presidencia de México, pues las mujeres nos molestamos un poco porque se retira en medio de la contienda y entonces yo creo que fue un mal ejemplo para las mujeres, ¿verdad? Porque fue vista como, pues las mujeres se retiran en la mitad de la contienda. Yo creo que uno sabe cuando se mete a un proceso electoral y aguantar los reparos, ¿verdad? Y aguantarse hasta el final, ganes o pierdas. Bueno, pues esperemos que esto de la presidencia de Morena se resuelva de la mejor manera y en lo más pronto posible. Implica mucho poder ser presidente Bueno, de hay una Morena, cosa ¿no? que lo que posiblemente se está planteando, que atrás de todo o sea, todos los hilos que están moviendo parte de este enfrentamiento, pues son ojos que están observando hacia el 2021. Yo definitivamente no creo que se vaya a meter el presidente López Obrador a resolver este conflicto, ni le convendría, y creo que está a tiempo, se separó del partido y así debe de mantenerse,
Pero bueno, está claro que ahí, por ejemplo, en el lado de Muñoz Ledo, hasta donde tengo entendido, pues está, por ejemplo, muy cerca Claudia Sheinbaum, que tiene muchas posibilidades de ser candidata a la presidencia en el 2021, mientras que por el otro lado, por el lado de Mario Delgado, pues también está Mar Marcelo, ¿no? Marcelo Ebrard, y también tiene posibilidades de ser candidato a la presidencia, ¿no? Entonces, pues sí, son intereses que se están observando definitivamente y pues tienen que resolverlo porque si no logran definirse y fortalecerse como partido, como una organización política, porque eso también debemos de tenerlo claro, de que ya la estructura clásica de partidos también ya como que es algo que ya pasó a la historia, ya los tiempos son diferentes, aunque existen, lo estamos observando en las últimas elecciones, ya prácticamente los partidos no pelean en la arena política como tal, con desde principios sus ideologías, sus cuadros bien definidos, sino que se dan alianzas, por un lado, ¿no? Por otro lado, candidatos independientes, ahorita movimientos. Y entonces, pues todo eso lo que estamos observando, pues es parte de esta nueva época post-neoliberal o post-moderna, en donde muchas instituciones y organismos que antes funcionaban, pues han cambiado por diferentes circunstancias. Entonces, finalmente lo de Morena, sus características son raras, o sea, finalmente es un movimiento, es algo que en su esencia es anárquico, es múltiple, y por supuesto pues genera todo tipo de conflictos al interior y observamos personajes prácticamente de todos colores que en un momento determinado pues con lo único que los unió fue el deseo de apoyar a Andrés Manuel López Obrador para sacar a los panistas del poder, bueno, a los priistas, perdón, Así es. al grupo panista, pero hasta ahí, entonces pues sí, esa es es su gran fuerza y su gran debilidad. Sí, por ejemplo, ahí dentro de Morena estaba la senadora Lili Telles, ¿verdad? Que ahora milita con el PAN. Y en realidad Lili Telles era, por su ideología, mucho más cercana al PAN que a un partido de izquierda. Y hoy la vemos precisamente, no sé si vieron o leyeron los comentarios sobre la comparecencia de López Gatell y el video de Lili Telles que se ha hecho famoso. ¿Qué opinan de ello? Creo que tú, Ricardo, tenías una opinión, ¿verdad? Que considerabas que la respuesta de López Gatell había sido muy apropiada. Pues sí, yo creo que Lili Telles, bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo en que se recalque cada rato que el número de víctimas y que los muertos y que los enfermos son culpa del gobierno y que el gobierno está escondiendo cifras y demás. O sea, finalmente estamos en un momento de una coyuntura crítica. La pandemia no ha sido exclusiva de México, es una pandemia que es a nivel mundial, está golpeando a todos los gobiernos, a unos más, a otros menos. La situación que se está dando en España, donde incluso ya están pidiendo la renuncia del jefe del gobierno español, la situación en Estados Unidos, en donde la crítica contra Trump por la pandemia es parte de la campaña de Biden y que posiblemente le cueste la presidencia a Donald Trump. Pues finalmente eso es parte de lo que estamos observando con esta pandemia que llegó de una forma inesperada y que nos está afectando a todos desde el punto de vista económico, familiar, social, político y demás. Entonces, se me hizo a mí De muy, mal gusto. muy de mal gusto y muy oportunista la posición de Lili Telles y el hecho de darle el bastón a López Gatell. Y sobre todo, pues también es muy raro esa situación de estarlo queriendo crucificar porque ha fallado en las estimaciones. O sea, como si fuera
un juego de que a la gente no se le habla con la verdad, ¿no? O sea, no se puede hablar con la verdad porque no hay certeza, o sea, no sabemos realmente qué está ocurriendo. Pensamos que la vacuna va a funcionar, pero en una de esas a lo mejor no funciona y a lo mejor vienen rebrotes y en un momento determinado estamos enfrentándonos a una pandemia que realmente diezme a la humanidad, o sea, realmente eso no lo sabemos. Hay una hay algunos analistas, filósofos que señalan que esta pandemia es la crisis de la globalización y que posiblemente el mundo ya no va a ser igual que esta pandemia. Entonces, estar utilizando políticamente la cuestión de los muertos como señalando que es culpa del gobierno, en específico del gobierno de López Obrador, pues se me hace una posición que yo no comparto, se me hace una posición muy oportunista de la oposición. Por supuesto, se me podría responder, bueno, entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Pues finalmente es la responsabilidad de todos, porque los rebrotes no surgen porque incluso aunque el presidente en un momento determinado, en el caso de Estados Unidos, no ponga la mascarilla, pues finalmente los ciudadanos somos los responsables de cuidar nuestra salud en última instancia, ¿no? Pero bueno, pues López Gatell agarró, se me hizo interesante porque la forma como lo atacaron, pues ya es clásico de los grupos de muchos grupos que tenemos en en el Congreso, que llegan ahí presuntos representantes populares y que en realidad van a mostrar, yo podría decir que a veces lo peor del, lo peor de la ciudadanía mexicana, ¿no? La forma en cómo se insultan, la forma en cómo no, en lugar de dejar el diálogo y hacer un debate de altura, como lo vemos en otros congresos, como en Inglaterra, como en España, aquí se va a la descalificación, hasta los golpes en un momento dado, los gritos, a los ¿no? golpes, a sacar las clásicas, sacar las pancartas, a tratar de votar tronar la reunión. Y entonces, pues yo creo que lo que señaló López Gatell, pues fue muy claro, porque le dijo que cuando se habla de mala alimentación, cuando se habla de los términos en que estaba la población sin atención médica, pues son problemas que existen y que los eh, responsables de este asunto, pues finalmente eran los gobiernos, ¿no? Entonces, cuando lo llama que es un virrey, pues dijo que pues efectivamente dice que finalmente lo que se está observando actualmente, pues es producto no de malas decisiones en un momento determinado, exclusivas de este gobierno, porque la pandemia llegó justo cuando se estaba transformando el sistema de salud, sino que es resultado de muchas administraciones en donde se dejó de lado el sistema de salud, se dejó se dejó que el sistema de salud se corrompiera, existiera latrocinio de medicinas, complicidades, hospitales que no tenían los recursos suficientes y por supuesto, pues todo esto se agudizó con la pandemia. Ya no pudo responder más y, y bueno, lo que sucedió fue que se suspendió la comparecencia de López Gatell y tengo entendido que en el Senado también se suspendieron las otras comparecencias que se tenían programadas, ¿no? Ya para cerrar este punto, yo creo que es interesante señalar lo que están manejando, se está manejando algunos expertos en la materia, en el sentido de que esta pandemia del COVID, pues ha puesto
a los sistemas públicos de salud de América Latina e incluso de Estados Unidos al borde del colapso, ¿no? Y entonces lo que es una muestra, la pandemia, lo que, lo que es evidente es de que si logramos salir más o menos bien librados del coronavirus, pues una de las principales demandas de los gobiernos va a tener que ser una reestructuración total de los sistemas de salud, tanto los sistemas de salud público, como es el caso México, como también ver qué tan efectivos son sistemas de salud mixto de tipo gubernamental privado como el que existe en Estados Unidos. Ahorita hablamos siempre que de los héroes de la salud, los médicos y las enfermeras, pero en última instancia nos estamos enfrentando a una cosa semejante a aquellos ejércitos de la Primera Guerra Mundial, donde nadie cuestiona, en un momento determinado los historiadores no cuestionan de ninguna manera de los soldados que fueron a esas matanzas, pero sí se cuestiona la incapacidad de los generales y de los estrategas de la Primera Guerra Mundial. Hasta muy tarde comprendieron que ya no estaban enfrentándose a una guerra del siglo XIX, sino que se estaban enfrentando a una guerra moderna, motorizada, con aviones, con bombas, con gases, con ametralladoras, y en donde todas aquellas tácticas que les enseñaron en la escuela, pues ya no servían para nada, y ahorita creo yo que estamos en una circunstancia semejante. Bueno, ahí la tomo, maestra Queta. Sí. Yo haría un comentario que mientras en Palacio Nacional se coloca como un tema de agenda la forma en que es y debe ser leída la historia nacional, y en Morena continúa el caos sobre quién debe dirigir el partido, la pandemia continúa. Y efectivamente, como bien lo han comentado ustedes, le tocó ayer el turno al subsecretario, el doctor Hugo López-Gatell, rendir cuentas ante el Poder Legislativo, en donde, en mi punto de vista, las bancadas optaron por dos estrategias de reacción. La primera, el respaldo, hay quienes lo califican de irreflexivo y complaciente, y por el otro lado, el humor y la deslegitimación de la narrativa del subsecretario. Y es que ayer, de acuerdo a cifras oficiales, habían 821.045 casos acumulados de contagios. Hoy tenemos 825.340. Y habían ayer casi 84.000 decesos causados por la enfermedad. Hoy tenemos 84.420. Hay más que ayer. En México, entonces, creemos que se está trabajando la ruta de la recuperación económica con la reapertura de actividades comerciales y el uso de semáforos de riesgo para intentar generar confianza a la ciudadanía. Sin embargo, ni en Campeche, que es la única entidad de color verde, el retorno a la nueva normalidad parece incrementar las expectativas de mejorar las condiciones de vida de la población. Recordemos que la recuperación será lenta, como se observa en distintos indicadores, pero al menos se ha dejado de caer, de acuerdo con algunos especialistas. Entonces, estamos por entrar a la temporada de invierno, donde la curva podría tener una nueva inflexión ascendente, ya sea por los cambios en la temperatura, ya sea por la sindemia que se genere con la influenza. Lo cierto es que el tono estridente de los legisladores, de una parte de los legisladores, ante la comparecencia, en este caso del subsecretario Hugo López-Gatell, no debería sorprendernos. No cuando en el pasado ocurría igual o peor. Recordemos lo que hacía el PRD antes de Morena. Tomaban tribunas, impedían el acceso, era un caos. Nuestro sistema, digamos, legislativo ha sido un show. Nuestros políticos, más los de ahora, que llegan sin entrenamiento político,
sin la experiencia en términos de la diplomacia, pues ocurre lo que está ocurriendo. Lo triste es que optaron por suspender las narrativas de las comparecencias por temor a la agresión a los funcionarios. Eso nunca ocurrió en el pasado. Cuando Calderón, cuando Fox, cuando los últimos gobiernos del PRI, todos fueron ásperos y nadie se quejaba porque era un momento en el que los funcionarios llegaban y eran acusados como lo que ocurrió ayer, y era un momento como para que no se perdieran en el limbo y tocaran piso, tocaran tierra de que son seres humanos y que tenían errores, porque sí hay errores. Yo diría, la responsabilidad de los efectos de la pandemia sí tiene que ver con las políticas sanitarias en este caso, las formas de implementar las políticas sanitarias, porque para eso es el gobierno, para que nos oriente. No es el gobierno para que deje la responsabilidad primera y última a las familias o a las personas. El caos en las instituciones que hoy gobierna la Cuarta Transformación, ya lo sabía el presidente hoy, lo sabía desde la campaña, lo sabían todos los candidatos. Había un desmadre en México y que por eso precisamente cuando se habla de la Cuarta Transformación, se genera la esperanza, la expectativa de un cambio, porque había que rehacer el nuevo andamiaje como sin duda está ocurriendo en el legislativo y en las instituciones republicanas del país. Eso está ocurriendo, eso está sucediendo, no nos debe de espantar. Lo que sí tenemos que estar nosotros, los ciudadanos, alerta a cumplir la responsabilidad nuestra, pero esperar de quienes nos representan, de quienes son responsables, en este caso de las políticas públicas que tienen que ver con el manejo de la pandemia, pues ahí están. ¿Por qué no aguantan? ¿Por qué antes sí la disidencia atacaba y pegaba y los demás se aguantaban? Entonces, me parece que ahí no debe de ser un despropósito y estoy de acuerdo. Hay que mejorar la diplomacia, hay que mejorar el perfil de los políticos, hay que mejorar la gracia y la experiencia que deben de tener los legisladores. Pero hace ya algunos meses, lo decía bien Ricardo del Muro, en términos de que esta cuarta transformación, este ejercicio de gobierno, no se esperaba este poder tan grande, tan acumulado que le dio la sociedad. 6 de 6. Esa fue la orientación y la gente votó. 6 de 6. Hoy tenemos legisladores, en buena medida muchos de ellos, que jamás tuvieron experiencia ni en la parte, digamos, ejecutiva municipal. Nunca. Pero hoy son diputados, hoy son senadores. ¿Por qué? Por lo plurinominal. Porque imagínense, en la circunscripción de acá de Chiapas, que es Oaxaca, que es Chiapas, que es Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, a lo mejor se me escapa uno más, no sé si Veracruz, tuvieron, el partido Morena metió a 17 diputados plurinominales que no hicieron campaña, que fue regalado. La pregunta es, ¿qué rol están haciendo hoy? Pues acatando indicaciones. Y bueno, eso ya es lo de menos. Ahorita se trata de cómo efectivamente asumen la responsabilidad que tienen tanto los legisladores como los funcionarios y que la sociedad efectivamente los califique. ¿Cuándo vamos a saber los verdaderos números de los decesos y de las afectaciones? Hasta el censo que va a venir dentro de 1 o 2 años. Hasta entonces vamos a poder evaluar en términos real qué tan efectiva o qué tan deficiente fue la política sanitaria en esta época de la pandemia, en donde estoy de acuerdo ahí, necesitamos solidaridad y necesitamos responsabilidad de las personas. Entonces, a mí me parece que con todo esto, el 2021, termino diciendo, va a ser de polarización. Antes de irme en esta intervención, lo comentaba usted, maestra Queta, son horas de luto para la familia, creo yo, del doctor Soberón, quien 2 veces fue rector de la UNAM y fue galardonado con mucho reconocimiento en términos de doctor honoris causa, pero fue uno de los que presentaron 14 propuestas para mejorar la estrategia en el manejo de la pandemia.
¿Cuándo le hicieron caso? Nunca. Ya falleció. ¿Cuándo ha habido una nota de luto en estas horas del gobierno a alguien reconocido en términos de la responsabilidad de la política mexicana? No ha habido. Y creo que me parece que al final de cuentas somos seres humanos y que necesitamos ser solidarios hasta en estos momentos. ¿Es cuánto? Bueno, aquí ya hubo 2 muertos, ¿verdad? El doctor Mario Molina, también premio Nobel, y el doctor Soberón, ¿verdad? Que fueron dentro de los científicos, dentro de los académicos, que hicieron llegar sus propuestas y que de alguna manera criticaron la actual actuación del gobierno frente a la pandemia. Creo que el tema del COVID es un tema muy complejo, que a todos nos ha pegado en las emociones, nos ha pegado en lo económico. Muchas personas ya llevan 5 meses recluidas, eso pega emocionalmente, ¿no? Ya hay problemas, se habló recientemente porque hace como 4 días fue el Día de la Salud Mental, de los problemas que ha traído consigo el COVID para la salud mental. Creo que mucha gente ya está muy estresada, con ansiedad, por el encierro o por la situación económica que también están sufriendo, y creo que eso también causa toda esta rispidez, toda esta agresividad, todo este, todo este enojo, ¿no? Ahí está Juan Yo, Carlos. yo les diría al auditorio, ¿verdad?, que las instituciones de salud tienen un área de atención a temas de ansiedad, a temas de depresión. No duden en acudir a esas instancias si necesitan ayuda. La depresión es un problema muy severo que puede llegar a causar suicidios, ¿no? La muerte. Entonces hay que atenderse a su debido tiempo. También aprovecho para hacer una publicidad. Mi organización, el Grupo Amplio de Mujeres, que tenemos una página en Facebook, también estamos brindando atención a personas que sufren estos trastornos, ¿no? Ya sea para atenderlos personalmente o los canalizamos a las instituciones más pertinentes, ¿no? Y pues le damos la bienvenida a nuestro compañero Juan Carlos Calimayor. Juan Carlos, aquí ya analizamos primeramente el tema de la presidencia de Morena, que todavía está ahí pendiente, y también la comparecencia de López Gatell al Senado de la República y la rispidez del encuentro, sobre todo por parte de Lili Telles, que además quiere ser gobernadora de Sonora. Ahí para Sonora está también Durazo, creo, ¿no? Durazo y Ana Guevara. Sí, están también. Creo que también Ana Guevara quiere ser candidata. Si nos das tu opinión, Juan Carlos. Mira, ya está terminando el programa, ya nos advirtieron que quedan 5 minutos. Les ruego, me disculpen, estaba en una sesión con Margarita Zavala y con todos los coordinadores estatales de México Libre, analizando la noticia que hoy ya se hizo pública de un proyecto del magistrado ponente negando el registro para el Partido México Libre. Y no quise dejar de comentarlo porque pues seguramente va a ser objeto de celebración y de festejo para muchos por la fobia que le tienen a Felipe Calderón, pero a mí me parece muy lamentable porque cuando López Obrador hizo su movimiento posterior a las elecciones, mucha gente, recuerdo haber leído a muchos periodistas, intelectuales, aplaudir que el cauce de toda esa inconformidad se diera a través de la creación de un nuevo partido, que fue Morena, debido a las diferencias que él sostenía, que López Obrador sostenía con la dirigencia del PRD, y bueno, él decidió libremente formar un partido y darle cauce a todo ese descontento a través de una vía que es la única legal, pacífica y democrática. Entonces, pues obviamente para los que participamos en ese proceso, yo que decidí no reafiliarme al PAN en diciembre, porque pienso que aunque es una institución que quiero mucho, por lo menos en Chiapas,
dejó de cumplir su cometido porque se volvieron, igual que otros partidos, instituciones que solo reviven en tiempos electorales, que no tienen una propuesta para sacar al Estado de sus problemas económicos, la violencia social, y no tienen presencia en los medios. Yo quiero una oposición más activa, más constructiva y más crítica al mismo tiempo. Y cuando a los ciudadanos nos cierran esta posibilidad de participar, porque yo les decía a la gente que me preguntaba, oye, es que Felipe Calderón, le decía, olvidémonos de Felipe Calderón. Yo, como ciudadano chiapaneco, decidí participar en la creación de un partido político para activar a mi estado, para llamar a ciudadanos nuevos y no ver lo que estamos viendo, que ya están circulando listas con los nombres de siempre, con los candidatos de siempre. Yo no pensaba y no voy a hacerlo, no quiero participar en cargos de elección ni en cargos de gobierno. Solo quería y quiero, porque falta el resolutivo mañana, ya veremos después qué viene, va a ser la sesión en la tarde, pues imputar a generaciones de jóvenes. He criticado mucho que se les haya quitado el 50% de prerrogativas a los partidos y que no haya habido un solo reclamo, o si los hubo fueron intrascendentes, que se hayan reunido con el gobernador después de ello. Me dicen que solo el dirigente del PRI hizo un reclamo al respecto, Héctor Robelo, y que el recurso para los partidos es para preparar a los ciudadanos para participar en la política. Y ahí sí me remito a lo que hacía el PRI en sus mejores tiempos, que era pues dar cursos. También en el PAN me tocó tomar seminarios, escuchar a líderes políticos y formar a los jóvenes y formar a los ciudadanos que quieren participar en política, porque hay ciudadanos muy bien intencionados, los hacen candidatos, son diputados. Eso le está pasando a Morena ahorita, por ejemplo. Lo decía usted hace rato, maestro Gilberto, llegan por la ola de votos y luego no saben cómo desempeñarse por no tener la más mínima experiencia en los cargos de elección que ocupan, desde regidores, diputados hasta alcaldes. Entonces, yo veo a la política como una actividad profesional, una actividad para lo cual deben utilizarse los recursos y el financiamiento, y también para evitar que dinero de orígenes oscuros llegue a las campañas, el dinero de los contratistas, el dinero de los narcos, el dinero de los políticos que luego hacen sus pollas y sus ahorros para luego lanzarse a las campañas, como decía el maestro, el viejo Han González. Carlos Han González, político pobre, pobre político. Y yo he visto en estos 20 años de mi vida política a extraordinarias personas que no pueden competir en una elección porque no tienen dinero para competir. Y es muy lamentable que se monetarice la democracia y que en estados como Chiapas, además de la monetarización, porque yo se los platico por experiencia personal, ¿cuánto vas a gastar? Yo he escuchado a gente decir, para ser presidente municipal de tal municipio se necesitan tantos millones. Y una persona que gasta de su dinero o gasta el dinero de otros para ganar una elección, va a recuperar ese dinero. ¿Y de dónde lo va a recuperar? De la obra pública, del uso indebido de recursos. Entonces, veo con tristeza la deficiencia, la mala calidad de nuestra vida democrática. Quizás el estadio en que nos encontramos los chiapanecos, con un gran rezago cultural en esa materia. Y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, ya les contaré, y a partir de esa determinación, pues luego ya les cuento. Por lo pronto, no voy a dejar de escribir, no voy a dejar de participar, porque esto sí me gusta. Dice mi esposa que si me pagan, le digo que no, pero es algo que hago con mucha satisfacción y con mucha emoción, y me van a tener dando la batalla desde cualquier trinchera, como lo he hecho siempre. Créanme, y voy a decir algo que alguna vez el maestro Ricardo y yo platicamos. Para que una persona que ha estado 20 años en diferentes cargos, incluyendo secretarías de Estado, se atreva a hablar, que ese es el problema de muchos políticos en varios partidos. No hablan porque tienen la cola pisada. Yo tengo la conciencia limpia, tengo un patrimonio que podría acusarme hasta de, si no de empobrecimiento inexplicable, decirme, oye, bueno, ¿y dónde está todo lo que ganaste en todos los cargos? Pobreza inexplicable. Pues no es pobreza, porque yo no llegué pobre a la política. También hay muchos que llegan pobres, con una mano atrás y otra adelante, y al rato están ostentando casas, vehículos. Como le dije una vez al gobernador actual,
es muy fácil detectar la corrupción, no se necesita declaraciones patrimoniales, hay cosas que no se ocultan, y los políticos que roban no solo cambian de casa, de auto, cambian hasta de mujer y hasta de chucho, si se puede, ¿no? Que tenga registro y que sea de pedigrí. Y entonces... Como dicen, el amor y el dinero no se pueden ocultar, No se ¿no? pueden ocultar, pero también un poco, me recuerdo el libro, ya con esto cierro mi comentario, la experiencia de Vargas Llosa, cuando compitió por las elecciones en Perú. Leí ese libro con mucho interés y Vargas Llosa ofrecía, por ejemplo, reducir la burocracia y el gasto público gubernamental, y eso no le agradó a muchos que votaron en contra por esa sola iniciativa. A veces el camino correcto no es el mejor para decir las cosas con sinceridad. Cuando fui yo candidato a alcalde en el 2004, me pedían en cada colonia que visitara, que me comprometiera a hacer calles, y yo les decía, es que conozco el presupuesto, quien les diga que les va a hacer, es que ya vino el otro candidato y nos va a hacer 3 calles, pues les está mintiendo porque no alcanza para todo. Pero parece que a la gente no le gusta la verdad en las campañas políticas, le gusta que le prometan, y luego los políticos son muy hábiles para justificar por qué no hicieron las cosas, si bien nos va. Entonces, pues le comento esto, y mañana en la noche ya les estaré platicando el desenlace de esto, y ya veremos qué derroteros nos siguen, y si no, bueno, cada quien escoge. Yo decidí esta trinchera, y además me felicito por estar acompañado de grandes personas como son ustedes, de las que he aprendido. Para mí el maestro Ricardo del Muro es como si yo estuviera tomando un doctorado en periodismo. Se lo he dicho siempre, a pesar de que tenemos muy claras diferencias ideológicas. Del maestro Gilberto Zavala es todo un hallazgo para mí, tanta sensatez, tanta cordura en sus comentarios. Bueno, y Yaqueta de toda la vida, por supuesto, como una feminista que ya debió haber sido no una, sino 2 veces diputada, y precisamente por lo que estamos platicando, no ha podido ser, porque la política funciona para otro tipo de políticos que utilizan otros medios para llegar al poder. Bueno, yo en algunas cosas no concuerdo, espero tomarme unos minutos, ¿verdad? No concuerdo totalmente con Juan Carlos. Yo creo que a veces también hombres y mujeres necesitamos hacer alianza, necesitamos hacer un trabajo político cotidiano, no solo cuando queremos ser diputados o presidentes municipales, ¿verdad? Es un trabajo de todos los días el ser político, ¿no? Claro. Hay que prepararse, hay que leer. Eso sí, yo les recomendaba a las jóvenes políticas que para no frustrarse debemos ponernos un tiempo pertinente dentro de un partido político, no nos podemos eternizar ahí sin obtener un resultado. Cuando uno entra a un partido es porque quiere obtener un cargo, ¿verdad? Y hacer buen uso de ese cargo, y hay que prepararse cotidianamente para ello. Es un compromiso muy serio hacer, hacer política, ¿verdad? Y no necesariamente debemos ser populares o amados, ¿no? A veces en ocasiones muchos buenos políticos hasta son odiados, ¿no? Pero el trabajo, hay mucho trabajo que... Por eso defiendo a los diputados, ¿no?, de representación proporcional. Si nos revisamos la historia de los congresos, sobre todo a nivel nacional, hay grandes parlamentarios que jamás hubieran podido ganar una elección, pero que dejaron en tribuna, pues les pongo el ejemplo de Juan José Rodríguez Prats, con el que cada semana me entrevisto, que también me da clases de teoría política, y que son gentes que se prepararon para estar ahí, y que evidentemente, como dices tú, Queta, tampoco se trata de eternizarse, se trata de no quejarnos solamente, sino de incidir en la toma de decisiones como tú lo haces a través de las agrupaciones donde participas. Y además, el hacer política no es solo la política partidista, sino hay otras formas de hacer política. Este programa estamos haciendo política a través de la opinión, ¿no? Claro. Entonces hay diferentes maneras de hacer política. Uno escoge, uno decide dónde hacer política. Claro. Y pues buenas noches a nuestro auditorio. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, maestro Gilberto. Buenas noches, Juan Carlos. Nos vemos mañana a las 8:30 por la plataforma de Ultimátum.
Buenas noches. Buenas noches. Maestra Queta, regálame 30 segundos. Juan Carlos, yo creo que estamos justamente iniciando un momento intenso, me parece, que lo vamos a vivir a partir de este resolutivo que pueda dar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en términos de ese y de las otras asociaciones que pidieron ser reconocidos como partido. Yo me suscribo a que efectivamente este ejercicio que estamos haciendo sin duda es interesante, creo que va a ser mayormente interesante en lo que va a venir, y yo diría que vale la pena interactuar con quienes nos escuchan, con quienes nos ven, y sobre todo a mí por la oportunidad que me dan ustedes de aprender. Yo soy el aprendiz con ustedes, por supuesto, ustedes son mayores en este tema, y entonces te agradezco las palabras, Juan Carlos, siempre has tenido esa deferencia hacia mi persona, pero yo soy el que aprende de ustedes, por supuesto. Les deseo bonita noche y que mañana nos volvamos a ver, primero Dios. Claro que sí, buenas noches y ánimo. Ánimo, no estamos animados, no se preocupe, maestro. Eso me gusta. No es el primero ni será el único. Así es, muy bien. Sí, si no, imagínate, yo en el PRI tantos años ya me hubiera pegado un tiro, ¿verdad? Pues pero creo que aún dentro de los partidos políticos uno puede hacer, por ejemplo, uno puede hacer con las nuevas generaciones, coachearlos, ¿verdad? Y creo que esa también a mí me encanta hacerlo con las nuevas generaciones de chavas que están incursionando en la política, y eso es padre, ¿no? Porque luego te las encuentras y mira, están haciendo cosas. Si dejaran participar en política, no habría frenas, no habría feministas pintorrajeando monumentos. Por eso se debe fomentar la participación política y apostar por la buena política. Así es, y pues no andar dando de gritos en los congresos, ¿verdad? Sino otro tipo de diálogo se debe establecer en un congreso, ¿no? Claro, sí. ¿Sí? Bueno, ¿ya nos fuimos del aire o qué? Creo. Ya estamos. Contextos.